Ok, buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de inicio de mecánica de fluidos. Este, Como comentaba, vamos a esperar que se conecten algunos otros participantes durante el tiempo que estemos en la reunión. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestra videoconferencia de inicio de mecánica de fluidos del trimestre 2023-2. Mi nombre es María Dolores Rodríguez, seré su facilitadora durante este trimestre en mecánica de fluidos. Mm, Vamos a hacer un recuento, y no lo cambié. Bueno, tenemos modificada la, la pantalla de nuestra plataforma. Eh, Pensé que había modificado aquí, pero en otros no lo modifiqué, me disculpa. Bueno, pero ahora en vez de tener estos cuatro, déjame ver un momentico. No, bueno, en vez de tener estos cuatro botones aquí, vamos a tener cuatro botones horizontales, ya deben haber entrado, ya deben haber visto cómo es. Y mis cursos lo tenemos en la parte superior, no en la parte a la izquierda, al ladito como lo teníamos antes. Igualmente vamos a tener nuestras tres unidades, vamos a ver nuestra videoconferencia, que si está aquí es porque ya lo viste, y vamos a tener el mismo contenido, pero un poquito diferente con respecto a la plataforma, a la visualización que teníamos de la plataforma anterior. Si tienes alguna duda durante el proceso, pues durante la reunión me escribes y yo de inmediato, yo estoy pendiente tengo abierto el chat para poder ir viendo lo que puedan ustedes comentar. Bueno, entonces, como siempre, en el foro de anuncio vamos a tener la bienvenida que ya está colocada, que, bueno, lo que tienen son los tips de más o menos los mismos de siempre. Ya estamos en fluidos, estos cuartos trimestres, ya ustedes tienen conocimiento, me imagino que no eres nuevo en la universidad, que ya debe tener algunos trimestres aquí. Entonces, bueno, ya sabes que tenemos la bienvenida acá, que les damos algunos tips, que es bueno que los lean siempre y revisen. También tenemos colocado el plan de evaluación de este trimestre y el listado, que es importante que lo vean para que, ¿cómo se llama? Revisen si están en el listado, de modo que me da la impresión de que subí un archivo que no era, que subí el del trimestre pasado. Pero bueno, vamos a seguir por aquí para no perder tiempo y después cualquier cosa agrego el otro. Si lo puedo bajar y subir el otro. Debo haber tenido una confusión. Ok, entonces fíjate, también tenemos nosotros tenemos el botón que es el foro de anuncios del facilitador, que es el primer botón ahora que vamos a tener de los cuatro que tenemos horizontal, que es donde colocamos nosotros lo que acabamos de ver, ¿no? Los listados y todos los anuncios que durante el trimestre les colocamos. Después tenemos el segundo botón, que va a ser el foro de dudas. El foro de dudas es bien importante porque en el foro de dudas ustedes me pueden colocar todas las dudas que ustedes tengan y las compartimos entre todos y yo puedo, así igualito que ustedes para preguntar a través del foro de dudas pueden colocar imágenes, yo también para darles la respuesta les puedo colocar imágenes y aclararle con mayor facilidad cualquier duda que tengan. Después tenemos la socialización estudiantil, que es para que ustedes conversen entre ustedes y compartan todo lo que quieran, desde estudios a chistes, pues. Y aquí tenemos, en todas las materias, tenemos el sinóptico, que en la posición que tenemos ahorita, que son cuatro, pues sería la cuarta. Entonces, en el sinóptico, pues tenemos el sinóptico, valga la redundancia de la materia, tenemos a qué trimestre pertenece, las unidades de crédito, las prelaciones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las unidades de competencia y los núcleos temáticos de cada una de las unidades. Bueno, este trimestre vamos a tener en el plan de evaluación, comencemos con el plan de evaluación, este trimestre vamos a tener cuatro actividades sumativas y cada una de esas actividades corresponde a un 25% de la evaluación total. También vamos a tener por primera vez cuatro videoconferencias. El trimestre pasado tuvimos dos, creo. Y en este vamos a tener cuatro videoconferencias y las vamos a realizar en la semana 1, que es la primera hoy, la semana 5, la semana 6, 5, 7, perdón, y la 9, una semana antes de la actividad. La idea es que ustedes vayan haciendo sus preguntas y sus dudas y en esa videoconferencia yo se las puedo aclarar.
Si no, bueno, yo puedo preparar algún material, pero la idea es que el material que yo pueda preparar, porque las videoconferencias no pueden ser de horas, esté bien conectado con las dudas que ustedes puedan tener para podérselas aclarar. También, como siempre, vamos a tener una actividad remedial y esa actividad remedial, ya todos sabemos que para poder participar en ella necesitas haber presentado y subido a la plataforma las 4 actividades sumativas y haber obtenido un promedio superior a 8 sobre 20 o 38 sobre 100. Y por supuesto, inferior a 12, porque si sacaste 12, pues aprobaste o sacaste 58. Bueno, otra cosa que les quería comentar es recomendarles que descarguen y lean el Reglamento General de Evaluación Estudiantil, pregrado y posgrado. Ustedes ya están en 4 trimestre y es importante que conozcan bien las normas que tienen que cumplir, así como los derechos que tienen cuando están estudiando en nuestra universidad. Vamos a revisar ahorita el plan de evaluación. El plan de evaluación de este trimestre es este que tenemos aquí. Fíjense, aquí tenemos plasmadas, tenemos código, laxo académico, tenemos plasmadas las 4 actividades síncronas. La primera es hoy, 11 del 5 a las 18. La segunda actividad síncrona la realizaremos el 8 del 6 en la semana 5, el 8 del 6 a las 6 también de la tarde. La tercera la realizaremos el 22 del 6, aquí tenemos las fechas, y a las 6 también, todas las puse a las 6. Si en algún momento ustedes consideran la mayoría que de esa hora no les conviene, pues lo que tienen es que participar. Y la última la realizaríamos en la semana 9 a las 6 de la tarde también, que es el 6-7 del 2023. Después tenemos aquí las 4 sumativas con su fecha de inicio y cierre de la actividad. Ustedes saben que durante esos 5 días es que ustedes pueden subir la actividad. La idea es que antes de eso, de esa semana, que es la semana 4, por ejemplo, para la primera sumativa, ustedes estén estudiando. Aquí tienen la semana 2 y la semana 3 y ustedes van a estar estudiando los materiales de las materias que están viendo, pues. Y en la semana 5 pues realizarían, la de semana 4 perdón, realizarían la primera actividad sumativa y así la siguiente. Aquí tenemos, mira, las unidades de competencia de cada una de las sumativas, las unidades que vamos a analizar o a evaluar con cada una de las sumativas, las tenemos aquí. Y tenemos, bueno, qué tipo de evidencia de aprendizaje vamos a utilizar, el instrumento de evaluación que la mayoría de ustedes, muchos de ustedes me conocen y yo siempre les evalúo con rúbrica, y la ponderación de cada uno de ellos. La fecha de la solicitud remedial, etcétera. Todo lo demás. Cualquier duda que tengan, pues nada, me la plantean. Entonces, bueno, mira, es importante que ustedes me digan si están de acuerdo con el plan de evaluación. Recuerden que ustedes tienen que aprobar el plan de evaluación. Entonces, te agradecería que me dijeras si tienes alguna duda, alguna sugerencia o te parece bien y estamos de acuerdo con él. Espero tu respuesta. Tengo que saber lo que piensas. Si me estás oyendo, si no me oyes, me avisas si se va la voz, por favor. Entonces, ¿puedo considerar aprobado el plan de evaluación? Por favor. Ok, perfecto. Gracias, entonces consideramos aprobado el plan de evaluación. Perfecto. Entonces, fíjate, vamos a hablar un poquito de las actividades sumativas. En cada una de las actividades sumativas tenemos las introducciones de la actividad, los criterios de evaluación, las fechas de entrega y las instrucciones para enviar la asignación. Voy a pasar esto un poco rápido porque quiero darte unos tips sobre la materia como tal. Y recordarles también que es importante que cuando vayan a subir la materia, cuando graben el archivo, por favor, yo siempre les pido que me lo pongan así como Sergio Pérez Sumativa 1 o Sergio Pérez S1, porque a veces me ponen los nombres genéricos y entonces se montan, cuando yo bajo los archivos, se montan los archivos de uno sobre otros y me van borrando los archivos anteriores. Entonces, si yo voy a buscar en un momento determinado del trimestre una actividad suya, a veces al final del trimestre yo suelo revisar todas las actividades de alguna persona que su nota le quedó entre 11 y 12 y no aprobó. Entonces yo reviso todas las actividades y en función de eso
digo, bueno, mira, en esta actividad le puedo subir lo suficiente para que no tenga que ir al remedial, pero no puedo hacerlo, se me complica muchísimo, yo suelo tener muchos alumnos, complica muchísimo porque se me montan todos los archivos, se me montan muchos archivos, hay mucha gente que lo hace bien. Y entonces, a veces no tengo tiempo de estar buscando, volviendo a entrar a la plataforma, buscar el archivo particular de esta persona, el otro y los cuatro. Entonces les agradezco que cumplan con eso, que no se los pongo por manía ni por nada, sino pues nada, para mi facilidad y la de ustedes también, mejor azul. Lo otro es en la portada, que es importante que revisen, mira, en el documento de aspectos técnicos para elaboración de trabajo JUBA, aparece, ay, no está aquí. Bueno, aparece una, carátula, un ejemplo de carátula, de cómo debe ser la carátula para la elaboración de los trabajos en V. Entonces, es bueno que si no la han visto, la revisen porque la universidad nos exige que se las exijamos a ustedes, valga la redundancia, y es importante porque en la medida que ustedes se van adaptando a ella, pues se les hace más fáciles para el futuro sus trabajos formales, pues. Ok, entonces continuamos. Yo quería aprovechar para darles unos tips, unos conceptos básicos sobre mecánica de fluidos. Sabemos que la mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo. La materia siempre en nuestro mundo aparece en estado sólido, fluido. El fluido se divide en líquido y gaseoso y en estado plasmático. Esos son los cuatro tipos de estados en los que se presenta la materia. Entonces, bueno, es importante que tengamos conocimiento de eso para que tengamos idea de con qué estamos trabajando. El fluido sabemos que no tiene una forma definida y que él se adapta al recipiente que lo contiene. Entonces, los fluidos serían los líquidos y los gases. Los dos tienen en ese aspecto la misma consideración. Ahora bien, el líquido ocupa un volumen a una presión y de temperatura determinada. Y, pero en los gases, si los sueltas, pues se expansiona hasta ocupar el volumen completo del recipiente que los contiene. En cambio, el líquido se mantiene a un nivel, eh, ocupa el espacio que lo contiene, pero bueno, todos sabemos, pues como el agua, ponemos el agua en un vaso y ella no ocupa todo el espacio, pero se acomoda a la forma y va a tener una superficie lisa y horizontal dentro del espacio que está ocupando, del recipiente. Mientras que el gas, pues, ocupa todo el espacio. Ok, las propiedades de los fluidos que tenemos que estudiar son densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad, presión, gravedad específica. Las tenemos en el aula y las tenemos en los libros que les he recomendado. Entonces, es importante que las revisen. ¿Qué tenemos que aprender o conocer? eh, el símbolo que utilizamos para cada una de esas propiedades. Es decir, es importante, al igual que en matemáticas, que nosotros nos acostumbremos a usar los símbolos correctos. No que porque es densidad yo le pongo D. No, yo tengo que acostumbrarme a usar el símbolo para cuando yo escribo después la fórmula, que todo el mundo entienda lo que estoy haciendo yo y que yo lo entienda, porque yo debo saber. Yo me estoy refiriendo a cada uno de ustedes. Igual peso específico, además tenemos que conocer las unidades en las que se representa o se utiliza cada una para cada una de esas propiedades. Y también las conversiones de esas unidades, saberlas hacer y cuando pasamos de un sistema de unidades a otro. Esta es la página nueva de las propiedades de los fluidos. Aquí tenemos, miren, propiedades de los fluidos, análisis dimensional, principio de homogeneidad, bueno, todo eso tienen ustedes leerlo, entenderlo y las dudas, como les digo, bueno, consúltenlas, que con mucho gusto yo les estoy dando respuesta. Peso y masa es importante, la diferencia entre peso y masa, y aquí tenemos las propiedades de los fluidos. Entonces, el principio de homogeneidad, tenemos una tabla aquí que nos dice las magnitudes derivadas de cada más usadas en mecánica de fluidos y las dimensiones básicas en mecánica de fluido para que vayamos familiarizándonos con todo aquello. Fíjate, aquí tenemos las dimensiones básicas que son fuerza, masa, longitud, tiempo y temperatura y sus unidades en el sistema internacional y después en el sistema inglés, pues el sistema británico. Entonces, ¿ves? Newton, tenemos que aprender a pasar de Newton a Libra o recordarlo porque la mayoría de nosotros deberíamos de saberlo porque ya hemos pasado por física y esto es física. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda o todo más o menos bien? Lo que les decía de peso y masa, aquí tenemos los conceptos, es importante diferenciar bien lo que es la masa y lo que es el peso, las unidades de masa y las unidades de peso.
Ok. Como que repetí esta lámina. Después tenemos también, abrimos aquí sobre esta línea azul, colocamos, hacemos clic con el ratón y vamos a encontrar volumen específico, peso, las fórmulas y todas las definiciones relativas a cada una de estas unidades que tenemos aquí, de estas propiedades que tenemos aquí de los fluidos. Ok, una cosa en la que yo quería, bueno, aquí también tenemos algunos problemas, pues, y en el libro que les recomiendo también pueden encontrar problemas, así como por internet. Y ya les digo, cualquier pregunta, pues me lo hacen. Una cosa que yo les quería dar como un tip importante, que si no quiero que se me vaya el tiempo sin explicárselo, es esto. Fíjense. Cuando yo estoy en física, como te decía, las unidades son muy sumamente importantes. Entonces, nosotros vamos a trabajar con diferentes fórmulas. Y en cada fórmula tenemos diferentes, eh, em, ay, perdón, em, propiedades, diferentes magnitudes, perdón, no me salía. Entonces, según las magnitudes con las que estamos trabajando, cada una de esas magnitudes tiene una unidad que la representa. Entonces, mira, aquí tenemos la gravedad sabemos que es metros por segundo cuadrado, estamos hablando del sistema internacional. Y la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilos por metro cúbico, la densidad viene dada en kilos porque es masa por unidad de volumen. Estamos haciendo un ejercicio en este momento, suponemos que nos están pidiendo que hallemos el peso específico. Según los datos que tenemos, la fórmula que nos conviene de peso específico, porque hay varias fórmulas, es decir, podemos sustituir en una fórmula algunas magnitudes y en otras, y podemos conseguir, según los datos que tenemos, modificar un poquito algunas de las fórmulas para hallar los valores que estamos necesitando. En este caso, decimos que la densidad, el peso específico es igual a la masa, al peso. Acuérdense que W es peso y masa es M. La masa la llamamos M y peso es. La letra que utilizamos para el peso específico es esta. Esta es delta. Esta es gamma y esta es delta. Entonces, el peso de los datos que nos dieron, bueno, eran 12 newtons. Y el volumen, obtuvimos el volumen de los datos que nos dan en el programa y son 2500 centímetros cúbicos. Entonces yo tengo que 2 entre 2500 y tengo que 0, newton por centímetro cúbico y lo puedo pasar a newton por metro cúbico. Yo tengo este valor. Acuérdense que aquí, para pasar esto a esto, tengo que pasar los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Tienen que repasar ese tipo de conversiones. Ahora, por ejemplo, aquí que se me complica más la cosa. Fíjense, yo tengo la densidad es igual a masa sobre volumen, pero también la puedo conseguir como peso específico sobre gravedad. Como en este ejercicio ya había calculado el peso específico, utilizo esta fórmula, porque la gravedad la conocemos y el peso específico lo acabamos de obtener. Entonces tenemos 9600 newton por metro cúbico sobre 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la, las unidades de la gravedad y el valor de la gravedad típico que conocemos y usamos. Entonces, al dividir 9600 entre 9,8 me da este valor. Ahora, ¿cómo llego yo de newton por metro cúbico a metro sobre segundo cuadrado? Cuando yo estoy realizando una evaluación, yo tengo que demostrar que yo sé que no es que la densidad es kilos por metro cúbico, no, yo tengo que demostrar por qué con estas unidades yo llego a kilos por metro cúbico. Entonces, bueno, coloco mis unidades iniciales, que es newton por metro cúbico en el numerador y metros por segundo cuadrado. Yo en este caso, para que lo entiendan bastante, como esto es una fracción, pues lo colocamos en forma de fracción, el numerador y el denominador. Entonces, el newton sabemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Lo sustituimos por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El metro cúbico es metro cúbico. El metro es metro y el segundo cuadrado, segundo cuadrado. No tiene cambio. Aquí el único que podemos sustituir es el newton. Entonces ahora aplicamos a esta fórmula, le aplicamos la doble C. Tenemos kilo por metro por segundo cuadrado. Perdón, ¿qué dice aquí? Sí, apliqué la doble C. Esta kilo por metro es el numerador del numerador. Lo multiplicamos, vamos a ajustar la fracción del numerador a una fracción simple. Entonces, si aplicamos en el numerador
la doble C, tenemos que el numerador del numerador es este y el denominador es este. Entonces, este metro cúbico va sobre uno. Entonces, aplicamos la doble C y me queda en el numerador kilos por metro y en el denominador ese cuadrado, segundo cuadrado por metro cúbico. ¿Alguna duda o está bien? Y en el denominador lo dejamos como estaba. Ahorita ya tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, volvemos a aplicar la doble C. Kilos por metro por segundo cuadrado sería la primera C y la C pequeña sería segundo cuadrado por metro cúbico sobre metro. Y ahora simplemente simplificamos. Este metro se va con este metro. Ok, chévere. Y el segundo cuadrado se va con el segundo cuadrado y nos queda kilos sobre metro cúbico. Estoy pendiente porque ya se me va a terminar el tiempo. Entonces, aquí yo demostré con esto que esto es kilos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos que hacer siempre en todos los ejercicios que estamos viendo. Bueno, yo les puse aquí las propiedades de un fluido, por ejemplo, algunas, les puse un par de ellas, la densidad, para que veamos, tenemos que ver la, la fórmula, las unidades y los tipos que pueden tener, igual con el peso específico. Y bueno, no tengo mucho tiempo, se nos está acabando el tiempo. Quiero recordarles que si tienen dudas o consultas de cualquier tema de este o de lo que estén estudiando de la semana que viene, antes de y la próxima, pues con muchísimo gusto me la plantean por el correo o por el foro de dudas. Y con muchísimo gusto yo les preparo material o les indico dónde lo pueden conseguir o simplemente les resuelvo la duda en la manera que me parezca de lo más sencilla posible. Si tienes alguna duda con respecto a cualquier de ese estilo, serían los ejercicios. Bueno, estos ejercicios a ver, no te puse realmente ningún ejercicio. Este es simplemente una muestra de cómo hacer un cambio de... Pero los ejercicios no suelen ser difíciles porque es aplicando, obteniendo las propiedades. Te doy unos datos, son ejercicios bastante sencillos, parecidos a los que están en el aula y bueno, qué sé yo, te doy masa y volumen y algo, y entonces te pido que hayas la densidad y el peso específico de esto. Esos son los primeros ejercicios de la primera unidad, suelen ser solamente sobre las propiedades. Tienes que aplicar las propiedades para obtener los, eh, los valores que se te pidan que falten en el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Mira, si tienes alguna pregunta, por favor, porque creo que nos está acabando el tiempo, son 29 minutos. Tengo 6:29 y creo que es hasta las 6:30 y se suele cerrar solo. Entonces, si se me cierra, ok, chévere, me alegro que esté todo claro. De todas maneras, yo estoy grabando esto y la pasaré después el link, se los pondré en el aula. Gracias por haber participado. Espero que todo esté bien. Bueno, ya me dice que me estoy quedando sin tiempo. Espero haberte aclarado algunos puntos que yo considero importantes y bueno, cualquier otro punto que tú puedas necesites aclarar, pues ya sabes, por el foro de dudas o por el correo, con muchísimo gusto yo te contestaré. Ok, entonces bueno, Gabriel, gracias de nuevo por haber estado aquí y bueno, vamos a cerrar la reunión, la terminamos porque se me va a cerrar sola. ¿Ok? So, gracias por nada, es corta, pero bueno, esperemos que haya servido para algo. Ok, entonces mm, estaremos en contacto. Hasta luego. Finalizo la reunión.